Bien, chicos, esta es la grabación de la clase que tuvimos hoy de fracciones. ¿Está bien? Vamos a hacer un pequeño repaso. Estamos en el área de aritmética. Entramos a lo que son números racionales, ¿ya? Todo este mes vamos a hablar de números racionales. ¿Qué son números racionales? Dijimos que se diferencian de los números naturales. Todo lo que ya hemos trabajado anteriormente son números naturales. Ahora vamos a entrar al área de números racionales, que son esos números que representan cantidades menor a un entero, menos de 1. Aquí entran las fracciones y los decimales, porque aquí hay un entero que es 32,50, que es menor a un entero. Un medio es menos que un entero. Son números que son inferiores, menores que 1 o que un entero. Dentro de los números racionales están las fracciones, que es lo primero que vamos a trabajar. Dijimos que la fracción es una representación numérica y también simbólica de una parte o de varias partes de un entero. O sea, ¿qué quiere decir? Que una unidad, un entero, se lo fracciona en una o varias partes. Y se utiliza una o varias de esas partes. O sea que la fracción equivale a menos que 1 o menos que un entero. Ejemplo, vimos el hotel, que lo consideramos como una unidad, un entero, que está fraccionado en 5 niveles o 5 partes, incluyendo la planta baja, dijimos. Y ahí estaba el ejemplo. Si de todo el edificio está dividido en pisos, ¿no? Porque eso es rentable para el dueño, dividir en pisos, incluso hasta en habitaciones está dividido una unidad dividida. Esta vez lo vamos a ver en pisos. Yo alquilo la planta baja y el primer piso. ¿Cuánto de toda esta unidad en fracción estoy utilizando yo? No estoy usando el total. Estoy fraccionando un total, una unidad en partes. Y yo solo voy a alquilar planta baja y primer piso. Eso equivale a que yo estoy usando 2/5 partes de un hotel. El hotel lo he dividido y yo solo voy a alquilar 2/5 partes. Y las otras 3/5 partes van a quedar para otras personas. Ahí vemos en un ejemplo lo que son fracciones. Las fracciones se representan de forma simbólica o numeral y de forma gráfica. Ahí está el gráfico. Una figura geométrica dividida en 5 partes y hemos pintado de otro color las 2 partes que yo voy a usar o las 2 partes que son la fracción que se está pidiendo o utilizando. Muy bien, seguimos avanzando rápidamente a las partes de la fracción, que fue lo que vimos. Partes de la fracción. Muy bien, la fracción tiene numerador y denominador. El denominador es el que nos indica en cuántas partes se fracciona esa unidad. En el anterior ejemplo, el edificio estaba fraccionado en 5 partes. Aquí se pone el total de las partes en las que se fracciona un entero. Y en el numerador voy a poner las partes de esa fracción que se utiliza o que se toma, que se abarca, que se va a comer en caso de que sea una fruta. Por eso es 2/5. De los 5 pisos, yo ocupo solo 2. Numerador, denominador. Lo vimos en el ejemplo de las sandías. Una sandía dividida en 8 pedazos, voy a comerme 2. ¿Cuál sería el denominador, dijimos? 8, porque son en total en 8 pedazos. ¿Y cuál es la parte que me estoy comiendo? 2. Sería 2/8. La respuesta correcta sería de aquí. ¿Cuál sería el numerador y el denominador? 2, aquí está, 8 y 2. Sería, me comí 2/8
de la sandía. Y tienen que también ponerle sus partes. Y ahí está la representación gráfica. Un círculo dividido en 8 partes y voy a colorear el numerador, que sería 2. Ahí está la representación simbólica y tenemos la representación gráfica. Esa es la tarea, la primera tarea. En este video están 2 tareas. Esta es la primera, le ponen pause y realizan la tarea, por favor. Resolver estos problemas y decirme de la pizza, ¿cuántos pedazos te comiste? 3. ¿En cuántas partes estaba partida la pizza? En 7. Quiero que, aquí, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer 3 cosas. Representarlo en forma gráfica, hacerme un gráfico, puede ser un redondo, un rectángulo, un triángulo, la misma pizza la puedes dibujar. La divides en 7 y coloreas las partes que te comiste y lo expresas en símbolo, de forma numérica, como en el anterior, ¿verdad? Y me tienes que resolver y después me escriben qué parte fue la que te comiste. Tienen que responder, como en el anterior ejemplo, me comí 2/8 de la sandía. Lo mismo me tienen que decir acá. ¿Cuántas partes te comiste de esa pizza? Lo mismo aquí en el terreno. Ponen pausa y resuelven los 3 con su gráfico y su representación numérica. Y aquí es al contrario. Ya tienes el gráfico. Tienes que contar en cuántas partes está dividido. Ese sería el denominador. Y el numerador sería las partes coloreadas. Aquí ya está la representación gráfica. Lo que tienes que hacer es escribirlo en número o en símbolo. ¿Cuánto de fracción equivale este gráfico? Ponemos pausa y trabajamos. Muy bien, una vez que hiciste la primera tarea, recordamos esto también que vimos. Lectura y escritura de fracciones. ¿Cómo se leen y se escriben? Aquí dice, se lee el numerador de forma normal. No cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. No cambia. Lo que sí cambia es la lectura y escritura del denominador. Se lee medio, tercio, cuarto, quinto, esto ya hicimos en clase, ¿no? Sexto, séptimo, hasta el 10º. Esto lo tienen que tener en su cuaderno. Después del 10, solo le aumentan el avo, dijimos, ¿verdad? 11avo, 12avo, 13avo, hasta el infinito. A partir del 10, solo se le aumenta el término avo, el sufijo avo, a los números naturales que conocemos. Con esta información hacemos la segunda tarea y la última. Ya hicieron la anterior tarea, el trabajo en casa. Tienen que expresar las siguientes fracciones en gráfico y escriben literal. 2 cosas tienen que hacer. Número 1, el gráfico, y número 2, el literal. Aquí ya está la fracción en símbolo. El numeral, ¿verdad? Está el símbolo. Este es 6/15avos. Voy a hacer mi gráfico. Aquí pueden usar estrellas, rombo, hectágonos, pentágonos, rectángulos, cuadrados, lo que ustedes deseen. Lo fraccionan en 15 partes y colorean lo que el numerador me indica, ¿verdad? ¿Y qué más tengo que hacer aquí? Ahí no acaba la tarea. Aquí tengo que escribir en literal 6/15avos. ¿Está bien? A ver, vamos a dar un ejemplo. Bien, ahí estaría un ejemplo. Les voy a poner del primer caso, 6/15avos. Una figura, esta es la más común, está dividida en 15 partes. Y de esas 15 partes voy a colorear 6, ¿verdad? 2, 4, 6. Porque 6/15avos. Una unidad dividida en 15 partes, solo
puso 6, ¿verdad? Y escribo en literal 6, 15 avos. Eso hago con todos los demás. No necesariamente cámbienme de figura, por favor. Yo por el PowerPoint me veo limitada. Pueden hacer estrellas, hexágonos, octágonos, pentágonos, dependiendo lo que puedan utilizar con el denominador. Sean creativos y escríbanlo también en literal. Eso es toda la tarea, chicos, y también un resumen para los que tuvieron dificultad de internet.